Ok, chicos, me escuchan bien, ¿no? Sí, doctor. Ok, buenas tardes con todos. Vamos a iniciar la segunda clase hoy día. Antes que nada, hay que sacarnos de la cabeza todos los conceptos que podríamos tener sobre la artritis, ¿no? Sobre tal vez pensar, porque eso es lo primero que uno piensa cuando escucha artritis, ¿no? Que es de gente adulta, gente mayor, es de los abuelitos y todo lo demás. Es más, cuando uno menciona a los colegas o algún, tal vez mismos médicos o más, cuando uno se les dice, soy reumatólogo, ves la artritis de los abuelitos, es lo primero que uno piensa, cuando en verdad no es así, ¿no? Entonces, vamos a conocer lo que es la artritis reumatoide, ¿no? Okay. La artritis reumatoide es una enfermedad inflamatoria, es autoinmune, es crónica y es sistémica. Es inflamatoria porque obviamente va a comprometer las diferentes células, ya sean linfocitos, interleucinas, factor de necrosis tumoral, el complemento, para finalmente producir una inflamación en la articulación, preferentemente, pero también puede inflamar otro tipo de órganos. Es autoinmune porque es el sistema inmunológico el que se activa y es quien finalmente va a producir la inflamación de la enfermedad. Es crónica, ¿no? Porque es una enfermedad que inicia de manera insidiosa. Una vez hecho el diagnóstico, la artritis reumatoide es una enfermedad que los pacientes lo van a tener por toda su vida. No es una infección que se cura con antibióticos por cierto periodo de tiempo. La artritis reumatoide en este aspecto es como la hipertensión, como la diabetes, ¿no? Es una enfermedad que cuando uno lo llega a tener, lo va a tener siempre, pero se tiene que controlar. El hecho de que sea una enfermedad crónica no significa que no tenga que darse un tratamiento oportuno precoz, porque justamente en la cronicidad está el problema de la artritis reumatoide. Y es sistémica porque si bien sabemos que afecta principalmente a las articulaciones, esta enfermedad puede afectar otros órganos, puede afectar los nervios periféricos, puede afectar la piel, el ojo, los pulmones, el corazón, siendo no tan frecuentes, pero al ser una enfermedad autoinmune puede comprometer también estos diferentes órganos. Obviamente el principal compromiso siempre va a ser articular, ¿ok? Siempre va a ser articular de, de lejos, ¿ok? Pero tienen que tener en cuenta estos cuatro conceptos. Una enfermedad inflamatoria, autoinmune, crónica y sistémica, con principal compromiso articular. Esa es la artritis reumatoide. El paciente tipo. Esto tal vez aplica para artritis reumatoide y de aquí en adelante para todas las enfermedades autoinmunes. Cuando hablamos de paciente tipo, es lo primero que se nos viene a la cabeza. O sea, cuando yo escucho artritis reumatoide, ¿qué figura, qué se me viene a la cabeza? ¿Qué tipo de paciente? ¿No? El sexo, la edad, cómo viene, con qué manifestaciones. Ese es un paciente tipo. Obviamente es algo práctico, ¿no? No es algo teórico, pero para que ustedes se enfoquen a un paciente en cuanto a las enfermedades autoinmunes sistémicas, tienen que definirle de esta manera. Tienen que conocer el paciente tipo, que en reumatología se aplica bastante. Saber más o menos tener una idea de qué es lo que el paciente puede tener, ¿no? O sea, al inicio, lo más frecuente. No significa que todos cumplan esa característica, pero al menos el 80% de los pacientes, de acuerdo a cada enfermedad, tienen que cumplir ese pequeño concepto de unas cuantas palabras que tienen en la cabeza respecto a toda enfermedad. Por ejemplo, ahí se ve una silueta, ¿no? De hecho, la mayoría dirá, bueno, es una mujer caderona y efectivamente eso es lo que es. Pero más o menos, ¿a qué se refiere con esto? Pues a que es una mujer en edad reproductiva o tal vez en edad fértil, ¿no? Y es ahí donde principalmente compromete más la artritis reumatoide. Entonces, ¿cómo sería mi paciente tipo en una artritis reumatoide?
¿no? El paciente tipo es algo práctico, no es algo que lo vayan a escuchar en algún lugar o en algún libro, no. Simplemente es una forma práctica de enfocar a los casos en reumatología. Entonces va a servir para artritis y para todas las enfermedades que vayamos haciendo. Entonces, principalmente es una mujer entre 30 a 50 años que viene o cursa con una poliartritis. Esta poliartritis es simétrica, o sea, afecta igual a ambos lados de las manos, aditiva, porque se compromete una articulación y posteriormente se van comprometiendo otras y otras, de pequeñas articulaciones y crónica. Ya sabemos que sabemos que sin mujer la edad es importante, sabemos que poliartritis se refiere más de 4 articulaciones, o sea, de 5 a más. Sabemos que crónica es más de 6 semanas, y pequeñas articulaciones, bueno, son las articulaciones metacarpofalángicas, interfalángicas proximales, el carpo, todo lo demás. Entonces, ¿cómo viene una paciente con artritis? Generalmente viene al consultorio diciendo, doctor, hace 2, 3 meses tengo dolor en las manos y es principalmente en las mañanas, tengo un dolor intenso, cada día o cada semana el dolor ha ido incrementando, después me ha pasado el dolor a los hombros, después las rodillas, los codos y ahora me duele todas las articulaciones, más en las mañanas amanezco como un robot, no puedo caminar y poco a poco el cuerpo se me va soltando mientras hago las actividades, ¿no? Usualmente es una mujer. En vuestro cerebro está una mujer de más o menos 30 y tantos, 40 y tantos años, hasta 50 y tantos años. Ese es el caso típico de una paciente con artritis reumatoide. ¿Ok? Eso es en síntesis lo que es la artritis reumatoide. Eso es lo que tienen que tener sí o sí bien bien puestos en la imaginación cuando escuchen hablar de artritis reumatoide. Ahora, hay pacientes de 70, 80, 90 años, 60 años que tienen artritis reumatoide, ¿debutan? Por supuesto que sí. Hay pacientes de veintitantos años, 18 años, que tienen artritis reumatoide, claro que sí. ¿Hay varones con artritis? Por supuesto que sí. ¿Hay pacientes que pueden iniciar con una oligoartritis? Claro. ¿Pacientes que pueden comprometerse solo los hombros o las rodillas? Por supuesto que sí. Entonces, hay, pero no es lo más frecuente. ¿Ok? Entonces, eso se traduce en esto. Usualmente va a ser una paciente mujer que siempre o casi siempre va a tener compromiso en las manos, porque son esas las articulaciones pequeñas que se comprometen preferentemente en la artritis reumatoide. ¿Ok? Entonces, cuando uno habla de artritis reumatoide, automáticamente tengo que ver las manos, examinar las manos, preguntar cómo es el dolor en las manos. Ese es un paciente tipo de artritis reumatoide. La epidemiología. La prevalencia varía. En general es el 1%. ¿Qué significa? Que de 100 compañeros que ustedes tienen, uno probablemente vaya a tener artritis reumatoide o tenga artritis reumatoide, ¿no? En general, ese es un ejemplo, ¿no? Puede variar desde 0.3, 0.2% hasta 10%. Hay una población, y justamente es por eso que ponen aquí la foto de Norteamérica, donde hay una población indígena donde el 10% de la población tiene artritis reumatoide, ¿no? O sea, de cada 10 uno tiene artritis. Es muy alta la prevalencia de artritis en ese lugar, ¿no? Es una comunidad indígena. Pero por lo general la prevalencia es del 1%, o sea, de cada 100 uno tiene artritis reumatoide, ¿ya? Es la proporción mujer-varón es de 3 a 1. De hecho, más frecuente en mujeres, pero también hay pacientes varones con artritis reumatoide. No es inusual. Y la edad de presentación más frecuente es entre 30 a 50 años, ¿ok? Mujer de 30 a 50 años. Segundo, la etiopatogenia. ¿Cómo es que se produce la artritis reumatoide? Es multifactorial como la mayoría de las enfermedades sistémicas autoinmunes, obviamente de causa desconocida. No se sabe qué es lo que exactamente produce la artritis reumatoide, pero sí se sabe cómo se genera la artritis reumatoide. Y el principal órgano blanco de esta artritis reumatoide son las articulaciones sinoviales. Y obviamente, por eso es que se habla bastante de algo que es sinovitis, ¿no? Entonces, pero para nosotros entender esto tenemos que saber cómo es una articulación normal. Bueno, esta es una estructura, un tipo de una articulación sinovial normal, donde uno, bueno, tiene los huesos, los cartílagos, que son muy conocidos, y la cápsula articular formada por ligamentos.
Dentro de la cápsula articular tenemos esto de aquí, en esta parte, que es la membrana sinovial. Membrana sinovial. Y dentro de esta membrana sinovial tenemos la cavidad articular y la cavidad sinovial, ¿no? De hecho, que forman entre los cartílagos, la membrana sinovial, se forma la articulación sinovial, el espacio articular, ¿no? Que está en la rodilla, en las metacarpofalángicas, interfalángicas proximales, distales. Este es un pequeño espacio, obviamente que se ve bien grande, pero es bastante pequeño, pero sí el espacio existe y aquí hay líquido sinovial, que es muy escaso, que, no de, que prácticamente es parte de la fisiología normal del metabolismo de los sinoviocitos. Pero esa es una articulación normal, así, todos tienen sinovia. Se lo recalco porque muchas veces pensamos que la articulación es hueso, cartílago y por ahí cápsula, ¿no? Pero nos olvidamos de esta estructura muy importante que es la membrana sinovial. Y si nosotros vamos aquí y ponemos en grande esta membrana sinovial, esto de aquí lo hacemos en grande, vamos a tener dos tipos de células, los sinoviocitos tipo A y los tipo B. Los tipo B se que parecen mucho a los fibroblastos y los tipo A, los macrófagos. Los tipo B son los que producen el ácido hialurónico. El ácido hialurónico que va a ser parte del líquido sinovial, perdón, el líquido sinovial, ¿no? Que tiene componente el ácido hialurónico. O sea, estos son los que se encargan de producir el líquido de aquí. Igual los macrófagos o los tipo A, obviamente tienen bastante relación con el sistema autoinmune. Es por eso que este es un órgano importante en el compromiso de la artritis reumatoide. ¿Y cómo es que se genera la artritis reumatoide finalmente? Obviamente, para nosotros tener una artritis reumatoide tiene que pasar una serie de cosas. Primero, un paciente tiene que tener susceptibilidad genética, tiene que haber factores ambientales que ya sean infecciones, fumar, tabaco, factores hormonales, que van a despertar el sistema inmunológico de este paciente que ya está predispuesto. Y posteriormente va a haber la formación de anticuerpos y esto va a producir artralgias, principalmente al inicio dolor, ¿no? Y después esa artralgia se convierte en una artritis porque la inflamación ya es tanta que se produce derrame articular, o sea, ya se inflama la articulación, se hincha. Y si eso no se trata, puede haber daño tisular, pérdida de la movilidad, la articulación se destruye y todo lo demás. O sea, así es como una articulación normal, dependiendo de los factores ambientales, la susceptibilidad genética, se convierte posteriormente en una artritis, con una sinovitis, inflamación de la articulación. Y esto es lo que a las finales se ve en el examen físico y lo que los pacientes pueden llegar a tener. Entonces, tenemos que tener en cuenta que para que un paciente tenga artritis reumatoide, tiene que haber una predisposición genética, ¿no? Eso es lo que se llama el polimorfismo genético. El polimorfismo genético se refiere, es el código genético que todos tenemos, pero en ese código genético hay algunas pequeñas alteraciones en la base del ADN, pero que no son suficientes para producir una enfermedad. Es una variación normal que todos lo tenemos, porque hay bastantes polimorfismos a nivel de todas las personas. Pero algunos polimorfismos son importantes, porque se ha visto que la mayoría de los pacientes con artritis reumatoide, por ejemplo, tienen el polimorfismo del HLA-DRB1 en esta parte del trópico, y generalmente también el HLA-DR4, ¿no? Que es más en Europa. Entonces, esos dos polimorfismos genéticos están muy relacionados. No todos los pacientes lo tienen, digo no todas las personas, pero de los que tienen bastante predisposición y bastante riesgo de hacer la artritis reumatoide, pero no es suficiente. Un paciente que tiene esta predisposición tiene que estar expuesto a factores ambientales, tal vez infecciones. Una de las más frecuentes es la Pseudomonas gingivalis, algunas otras infecciones, también factores hormonales, el estrés, que van a desencadenar que el sistema inmunológico despierte y el sistema inmunológico enloquece, por eso se llama autoinmune, y empieza a atacar el mismo cuerpo, porque produce la inflamación de su mismo organismo, de sus mismas articulaciones sinoviales. Y es así como una articulación normal llega a tener una
artritis, una sinovitis. O sea, es totalmente autoinmune, no tiene nada que ver con el frío, con el que no seguramente, doctores, porque siempre ha agarrado agua, todas las cosas que uno escucha en consultorio, ¿no? Eso es una raza autoinmune y por ende se trata como tal. Obviamente el frío puede exacerbar todas las artritis, no solo de la artritis reumatoide, todas las artritis y incluso artrosis se pueden exacerbar por el frío, pero no tienen ninguna implicancia en la fisiopatología de la artritis reumatoide. Entonces, decimos que es multifactorial porque no se requiere de una cosa, de A, B, C, D, no, se requiere de que todas esas cosas confluyan en una sola para que finalmente se produzca la enfermedad. ¿Okay? Entonces es crónico. En general, o en resumen, ¿cómo iniciaría la enfermedad? Primero, el paciente tiene que tener predisposición genética. No es una enfermedad genética, es predisposición genética. Solo tiene que ver con polimorfismos. A cualquier paciente le podría ver porque los polimorfismos tienen una prevalencia muy alta a nivel mundial. Entonces, cualquier paciente o cualquier persona sin familiares con artritis reumatoide puede llegar a tenerla, porque el polimorfismo está en cualquier persona. Inician las mucosas porque generalmente hay a nivel de la mucosa intestinal, a nivel de la mucosa del tracto respiratorio, por el humo del cigarro, oral, por las bacterias y todo lo demás. Esas infecciones o alteraciones de estrés y todo lo demás van a desencadenar que el sistema inmunológico se active, ¿no? Porque se confunde, o sea, confunde el sistema inmunológico. Y este sistema inmunológico se confunde y se activa y obviamente va a desencadenar una cascada inflamatoria por activación de células B, células T, complemento y todas las interleucinas para que finalmente se produzca la inflamación a nivel de la articulación sinovial y una sinovitis. Y ahí uno llama artritis reumatoide. Obviamente hay varios términos, como verán aquí, por ejemplo, artritis temprana se dice cuando es los primeros 6 meses desde la primera vez que se evidenció artritis o sinovitis, muy temprana en 3 meses, pero todavía hay algo que se llama artralgia sospechosa de progresión a R, ¿no? Son pacientes que tienen artralgia inflamatoria más en las mañanas, pero que todavía no tienen sinovitis, pero que van a hacer en algún momento artritis reumatoide, ¿ok? Entonces, ese es en resumen la patogénesis de la artritis reumatoide. Ahora, las manifestaciones clínicas obviamente van a ser articulares y también extraarticulares, pero las más importantes son las articulares porque es la más frecuente. ¿Okay? También puede haber síntomas generales inespecíficos como fatiga, malestar general, depresión, febrículas y esto que es importante, rigidez matutina. La rigidez matutina es más de 30 minutos. Ahí se considera que es inflamatorio. ¿Okay? ¿Y por qué? Bueno, más rato les comento. El compromiso articular generalmente es de pequeñas articulaciones y casi siempre de las manos, ¿no? Manos. En las manos, las muñecas, que son las articulaciones del carpo, interfalangias proximales y metacarpofalángicas, que son las más frecuentemente comprometidas en la artritis reumatoide, ¿no? Aquí. Y es poliartritis porque la mayoría siempre viene con compromiso de varias articulaciones inflamadas, con dolor, incluso también codos, a veces rodillas, hombros. Ahora, lo que tienen que tener en cuenta siempre es que las interfalángicas distales, o sea, las últimas articulaciones de las manos, casi nunca se comprometen en las artritis reumatoides. A diferencia de la artrosis, que no tiene nada que ver con la artritis reumatoide, porque la osteoartritis o artrosis, como antes se llamaba, es algo mecánico, ¿no? Entonces, pero esas se comprometen más las distales. Pero las reumatoides, la artritis reumatoides, carpo, metacarpofalángica e interfalángica proximal. ¿Ok? Eso es muy importante. Ahora, aquí son las manos de un paciente con artritis reumatoide. Se ve algunas metacarpofalángicas inflamadas. Por aquí algunas interfalángicas proximales inflamadas. ¿Okay? Obviamente eso se ve, pero no siempre es tan evidente. Pero al examen clínico el reumatólogo tiene que tener la capacidad de determinar, ¿no? Si es que efectivamente están inflamadas o no esas articulaciones. Esto puede progresar a tener ya más inflamación en las metacarpofalángicas, aquí en las interfalángicas proximales, pero las distales no están afectadas. Y esto puede progresar más si no hay un tratamiento adecuado, y si no se trata, puede
progresar a esto. Daño articular, las articulaciones se destruyen, hay desviación de las manos, ya hay una pérdida de la arquitectura normal, ¿no? Desde aquí hasta aquí, el tiempo es variable. Puede pasar 1 año hasta 10 años si es que no hay tratamiento, ¿ok? Por eso, todos los pacientes con artritis reumatoide se tienen que diagnosticar y tratar de manera oportuna, porque el tratamiento mejora el dolor, mejora los síntomas y evita la progresión de estas manos a estas manos. Hay algunas deformidades que son típicas en la artritis reumatoide, o sea, que es importante que lo sepan. Por ejemplo, uno es los dedos en cuello de cisne. Eso se da principalmente porque hay daño en la articulación, pero también daño en los tendones. Los dedos en cuello de cisne significan que hay una hiperextensión a nivel de la articulación interfalángica proximal y una hiperflexión en la interfalángica distal. El hecho de que haya aquí una hiperextensión no significa que haya compromiso de la articulación. Eso se produce por el daño de los tendones. Hay menor fuerza a nivel de los tendones extensores y flexores que produce esta deformidad. ¿Ok? Dedo en cuello cisne. Y todo lo contrario del dedo en cuello de cisne, o sea, hiperextensión e hiperflexión, es el dedo en ojal, ¿no? Hiperflexión e hiperextensión. Ojal. Cisne y ojal, al revés. ¿Ok? Lo mismo, este es dedos en cuello de cisne y dedos en cuello de ojal. Obviamente lo más difícil de hacer es en cuello de cisne. Si ustedes intentan simular estos dedos en cuello de cisne no van a poder. Pero estos dedos en cuello, en ojal, perdón, sí lo pueden hacer con sus 2 manos. ¿Ya? Entonces, para que se recuerden. También hay otro que es la desviación cubital. Cuando hay una subluxación de las metacarpos falángicas de estos dedos, van mirando hacia un lado. Entonces, ya eso se llama ráfaga cubital. ¿A qué lado? Hacia el borde cubital de las manos. Otro, el dedo en martillo, ¿no? Muy fácil de diferenciar de las otras deformidades. Ya son deformidades crónicas en la artritis reumatoide. Entonces, el compromiso articular es lo más importante en la artritis reumatoide. Además, los pacientes con compromiso articular tienen rigidez matutina y el dolor es matutino. O sea, los pacientes con artritis sufren más en las madrugadas, cuando despiertan. La mayoría de los pacientes dicen, doctor, al menos antes de que se haga el diagnóstico tengo dolor, y el dolor es más fuerte en las mañanas cuando yo me despierto. Me duele las articulaciones y además las manos me amanecen duras. Sería genial que te lo digan así, pero obviamente esa es la conclusión a la que tú tienes que llegar, porque tienes que preguntarle, ¿y siente rigidez? ¿Sus manos amanecen duras en las mañanas? Sí. ¿Y cuánto tiempo dura? 1 hora, 2 horas, y poco a poco se van soltando. Esa es la frase típica que los pacientes dicen, ¿no? Y eso es la clínica articular de una artritis reumatoide. Artralgias matutinas, a eso se llama artralgias inflamatorias, predominio matutino y que mejora con la actividad. Cuando uno hace actividades, el dolor mejora, porque esto no tiene nada que ver con el componente mecánico, es totalmente inflamatorio. Y el ritmo circadiano de la interleucina 1, principalmente, y la 6, que están implicados en la artritis reumatoide, hacen de que tengan picos a las 2, 3 de la madrugada. Es por eso que los pacientes con artralgias inflamatorias amanecen con dolor o rigidez matutina. ¿Okay? Ese es el motivo. Ahora, ¿hay manifestaciones extraarticulares? Por supuesto que sí, tienen que saberlas. Al menos saber los nombres de los más importantes. Los nódulos reumatoides, tumoraciones a nivel de las partes blandas, que felizmente ya no se ven porque el tratamiento ahora es más precoz. La enfermedad cardiopulmonar, la causa más frecuente de muerte en los pacientes con artritis reumatoide es cardíaco, ¿no? O sea, hacen infartos, teóricamente es la más frecuente. ¿Por qué? Porque el infarto, la formación de ateromas, de placas ateromatosas, es un componente inflamatorio, ¿no? Cuando ustedes estudiaron las células espumosas, la formación de placas y todo lo demás, eso es una inflamación. Y el artritis reumatoide es una enfermedad inflamatoria por excelencia. Entonces hay mayor afectación a nivel de las placas. 1. Y segundo, por los medicamentos que toman. A veces antiinflamatorios, corticoides, también son factores de riesgo para los eventos cardiovasculares. ¿Ok?
Enfermedad ocular, muy importante. Uno que tienen que saber, el síndrome Zika, o sea que el ojo seco. Señor, usted siente como tierrita en el ojo, siente como hubiera basura en el ojo. Sí, doctor, siento como tuviera tierrita, amanezco con el ojo que me arde todos los días. Ese es un ojo seco y se produce por la artritis reumatoide, porque como es una raza autoinmune, este inflama los linfocitos B que están en las glándulas lagrimales y por ende, como las inflama, pierden la función de producir lágrimas, ¿no? Y por eso es que los pacientes tienen ojo seco y se tiene que derivar al oftalmólogo, luego dar lágrimas artificiales. Segundo, que es, bueno, a eso se le puede llamar síndrome de Sjögren secundario, ¿no? Pero tiene otros criterios más. Pero lo que sí tiene es ojo seco por artritis reumatoide. Segundo, otra cosa que es bastante importante es la escleritis y la epiescleritis. Cuando vean en oftalmo las causas de ojo rojo, una de ellas es la escleritis y otra la epiescleritis. Estas se pueden producir por artritis reumatoide y los pacientes tienen de un momento a otro ojo rojo y doloroso, generalmente uno de ellos. Eso necesita un tratamiento intensivo porque significa que es una complicación generalizada de la artritis reumatoide y que se tiene que tratar como una vasculitis. Entonces es muy importante. Los nombres, escleritis, epiescleritis, tienen que saberlo. Y lo que les mencionaba, el síndrome de Sjögren secundario, que es muy distinto del primario. El secundario es bastante común en los pacientes con R, puede producir ojo seco, boca seca, y se trata los síntomas nada más. La vasculitis reumatoide es un tipo de vasculitis que se produce por la artritis reumatoide, principalmente cuando tienen marcadores inmunológicos como factor reumatoide o anti-CCP bien elevados, pueden llegar a ser artritis reumatoide. Vasculitis reumatoide, que compromete los nervios principalmente, producen mononeuritis múltiple, o sea, de un momento a otro el pie se les cae, porque hay una inflamación del nervio y se produce todo por la artritis reumatoide. Produce úlceras y vasculitis a nivel de la piel, ¿no? Lesiones en las piernas, en los antebrazos, tipo purpúricas, que finalmente se ulceran por la artritis reumatoide. Puede comprometer también otro tipo de estructuras, ¿no? El corazón, todo lo demás. Segundo, la enfermedad neurológica, lo que les acabo de mencionar. Puede producir polineuropatía, puede producir mononeuritis múltiple. Muy raramente y casi nunca compromete el sistema nervioso central. ¿Ok? Y otro, el síndrome de Felty, que es muy importante porque es motivo de pregunta de varios exámenes. El síndrome de Felty es un compromiso hematológico de la artritis reumatoide. Felty significa artritis reumatoide, esplenomegalia y neutropenia. Esa es la tríada clásica del síndrome de Felty. Pero en compromiso hematológico, la artritis reumatoide obviamente lo que produce casi siempre es anemia inflamatoria, o sea, una anemia normocítica, normocrónica por la inflamación, porque la artritis reumatoide es una fase inflamatoria. Ahora, puede formar inmunocomplejos y por ende también disminuir la población de que esos inmunocomplejos se depositen en el vaso y disminuyan la población de neutrófilos. Y eso produce que el vaso aumente de tamaño y eso es el síndrome de Felty. Y a veces también se puede acompañar de leucopenia y trombocitopenia. ¿Ok? Eso es muy importante en el síndrome de Felty. Entonces, tener en cuenta que la artritis reumatoide tiene compromiso articular, pero también manifestaciones extraarticulares. El diagnóstico, que es bastante importante. El diagnóstico depende de los criterios de clasificación. Los últimos son del ACR y el EULAR. El ACR es el Colegio Americano de Reumatología y el EULAR es la Liga Europea de la Lucha contra el Reumatismo. Son las dos entes más importantes en reumatología a nivel mundial, ACR en América y EULAR en Europa. Entonces, la mayoría de las enfermedades autoinmunes tienen el consenso de uno de ellos. Algunas tienen las dos, como esta del 2010, donde se ponen los criterios de clasificación. No son criterios de diagnóstico porque es distinto hablar, en términos prácticos es lo mismo, pero criterios de clasificación es la forma correcta en la que nosotros llamamos a las actuales enfermedades reumatológicas al menos, ¿ok? Porque se han hecho para estudios. Se necesita una puntuación de 6 puntos como mínimo para definir qué es una artritis reumatoide. 1, afectación articular. Como verán,
Cuando hay compromiso de articulaciones pequeñas, vaya de 4 a 10, o sea, ya una poliartritis te da un puntaje de 3. Y si es más de 10, un puntaje de 5, ¿no? Siempre es importante para definir artritis reumatoide que haya artritis, o sea, sinovitis, o sea, que haya al menos una articulación inflamada. O sea, tiene que haber, es el criterio más importante. Pero obviamente, dependiendo del número, ya te da un puntaje. Si es más de 10 articulaciones, que es la mayoría de los pacientes, obviamente, si es una poliartritis, ya te da 3 o 5 puntos, ¿no? Entonces se dan cuenta que el puntaje de articular es el más importante y el que más pesa. Segundo, la serología. Los exámenes inmunológicos más importantes en la artritis reumatoide son factor reumatoide, FR, y AGPA, que se conoce como anti-CCP, porque los AGPA es de los anticuerpos anticitoplasma citrulinados, pero el más importante de ellos es el anti-CCP, el anticuerpo antipéptido cíclico citrulinado, ¿no? De ellos van a hablar al final de la clase en una pequeña exposición. Si están negativos, 0 puntos. Si están bajos, uno de ellos, suficiente, 2 puntos. Si uno de ellos está muy alto, y muy alto se dice que es más de 3 veces el valor normal, es 3 puntos. Entonces, si yo tengo un paciente con poliartritis y factor reumatoide positivo, prácticamente ya es un diagnóstico de artritis reumatoide. Y otros exámenes muy importantes que lamentablemente son inespecíficos, pero sí es muy importante para evaluar la actividad de la enfermedad, para decir si es que efectivamente la enfermedad está apagada o tal vez está activa, es la PCR, proteína C reactiva y BCG. ¿Okay? Son exámenes muy importantes. Obviamente te dan solo un punto. Y la duración de los síntomas también es importante. Ningún paciente con artritis reumatoide va a venir diciendo, doctor, tengo dolor hace 2 semanas o hace una semana que me empezó a doler y ya me duelen todas las articulaciones. Eso lo primero que pienso es que sea viral, que sea de cualquier otra causa, menos una artritis reumatoide. La mayoría de los pacientes con artritis reumatoide casi siempre vienen con un tiempo de enfermedad mínimo de 1 a 2 meses. Por eso es que es crónico. Sabemos que crónico es mayor o igual a 6 semanas y ese te da 6 puntos, ¿no? Un punto, cuando es mayor o igual a 6 semanas. Entonces se hace la puntuación y eso sí se lo tienen que saber sí o sí. 6 puntos te da un diagnóstico de artritis reumatoide con una sensibilidad del 97%, aunque una especificidad del 76%. Los criterios anteriores del 87 tenían mayor especificidad, pero menor sensibilidad. Significa que muchos pacientes con artritis se nos escapaban, pero de los que diagnosticamos sí o sí eran artritis. Pero eso hacía de que el tratamiento no sea oportuno y muchos tenían bastantes erosiones, daño articular, deformidad y todo. En cambio, estos criterios, casi ningún paciente con artritis se va a escapar, ¿no? O sea, el tratamiento es oportuno, es precoz, pero algunos por ahí terminan siendo otro tipo de patologías, tal vez lupus y lo que sea. Por eso es que su especificidad es baja. Pero al final es importante la sensibilidad para el manejo. ¿Ok? Esos son los criterios de clasificación del ACR EULAR 2010, que son los últimos. Y ya el tratamiento. El tratamiento inicia desde antes del 1950, cuando se usaban con antiinflamatorios, sales de oro posteriormente y todo lo demás. Después alrededor de los 1940-50 se usa por primera vez los corticoides en la artritis reumatoide, ¿no? Los pacientes con artritis tienen una evolución bien severa. Antes, cuando no se sabía de qué se trataba la artritis reumatoide, pensaban que podía estar relacionado con el cortisol, con un inmuno similar al Addison, ¿no? Una supresión o una inmunodeficiencia adrenal, una deficiencia adrenal. Bueno, se usó los corticoides porque la cortisona se obtuvo de la glándula suprarrenal. Lo usaron, pero como les decía, los pacientes con artritis reumatoide tienen un compromiso muy severo si es que no se trata. En 3 a 4 meses de evolución de enfermedad, los pacientes con artritis reumatoide pueden estar postrados en una cama porque hay inflamación de tales articulaciones que no se pueden ni movilizar y hay dolor intenso. Y era una paciente que fue ingresada el 2 de mayo en Estados Unidos con ese diagnóstico de artritis reumatoide, hospitalizada, postrada prácticamente. Y cuando se le dio por primera vez la cortisona, que era la sustancia E como se le llamaba, al día siguiente la paciente
sentada en la cama caminando, ¿no? Se levantó como Lázaro. Y ahí es donde determinaron que los corticoides efectivamente tienen un papel importante en el manejo de la artritis en ese entonces. Y dijeron, encontramos la cura para la enfermedad. Y empezaron a dar corticoides por demás. Y después de unos 5 años hubo bastantes casos de pacientes con síndrome de Cushing, pacientes que morían con infartos de corazón, pacientes que tenían fracturas osteoporóticas, fracturas por fragilidad, y se vio que todo estaba asociado al uso de corticoterapia, porque antes se usaba bastante dosis, ¿no? Entonces, la artritis reumatoide responde bien los corticoides, efectivamente, pero solo la inflamación, no altera la progresión de la enfermedad. O sea, los pacientes seguían teniendo deformidad y todo lo demás. Y se morían más, pero por los efectos adversos de los corticoides. Entonces, se ha ido reduciendo y moderando la dosis de corticoides y se ha tenido que usar medicamentos que tengan la misma función en el sistema inmunológico de los corticoides, que es suprimir el sistema inmunológico, pero que no tengan los efectos adversos. Y se usó de muchas cosas. La cloroquina, la sulfasalacina, las sales de oro, la penicilamina, la cetoprina y varios medicamentos. Y se daban combinadas. Pero después se encontró al metotrexate, que se usó primero en leucemia. No era la causa, no era la aplicación importante, pero se usó en artritis reumatoide y hasta ahora el metotrexate es el medicamento más importante en la artritis reumatoide. Entonces, artritis reumatoide, medicamento sinónimo de metotrexate. ¿Ok? Otros medicamentos bastante importantes, la leflunomida, porque es muy similar al metotrexate en varios aspectos. Aparte de otros medicamentos que se pueden usar en artritis reumatoide, sí, la sulfasalacina y la hidroxicloroquina. Esos 4 forman parte de los DMARDs o FAMES, que es lo que hemos expuesto, ¿no? Que son medicamentos modificadores de la artritis reumatoide, ¿no? De la evolución de artritis reumatoide, porque son medicamentos que controlan la enfermedad. Es como darle una ceftriaxona a un paciente con neumonía. Es como darle como darle insulina a un paciente diabético. O sea, es el medicamento en sí para la artritis reumatoide. Obviamente uno puede usar corticoides, puede usar antiinflamatorios, pero lo único que hacen estos medicamentos son sintomáticos, mejoran la inflamación y el dolor. Pero el medicamento que va a controlar todo el sistema inmunológico alterado que yo les mencioné, la etiopatogenia, y que por ende va a mejorar la enfermedad, son los DMARDs. Y de ellos lo más importante, el metotrexate y la leflunomida. ¿Okay? Es el tratamiento más importante. Lamentablemente, estos medicamentos, de hecho, van a demorar en actuar unas 3 a 4 semanas desde que se inicia. Y muchos pacientes, pues, se confunden porque toman el corticoide y al día siguiente están bien y piensan que es el mejor tratamiento. En cambio, cuando toman el metotrexate, piensan que no les hace bien porque recién les hace efecto a la tercera, cuarta semana, ¿no? Pero nosotros tenemos que tener la certeza y la convicción de que ese es el mejor medicamento para su artritis a largo plazo y eso es lo que finalmente va a llegar a controlar la enfermedad, ¿ok? Ahora, los corticoides se usan, pero al inicio de la enfermedad se puede usar una dosis moderada de 10 a 20 miligramos o tal vez menos dosis y se tiene que ir bajando rápidamente. Las últimas guías, bueno, la guía que ha sido publicada, la de EULAR en el 2019 y la de ACR publicada hace unos 2 meses, indica de que si yo puedo tratar a un paciente sin corticoide es mejor. Y si inicio corticoide, mi objetivo es que a los 3 o 6 meses los pacientes estén ya sin corticoide. Pero no siempre se puede conseguir esto. Pero al menos si los pacientes usan 5 miligramos de corticoide por día, que es una dosis baja de prednisona, ya es un buen tratamiento. Pero lo que sí se debe optimizar es el metotrexate. Y la dosis del metotrexate es 15 miligramos por semana. Se toma una vez por semana. ¿Ok? Por eso es muchas veces que va a haber pacientes con artritis que van a tomar 6 pastillas porque el metotrexate viene de 2.5, pero también hay de 15, pero es semanal y siempre con ácido fólico. Bueno, eso ya lo discutimos. Ahora,
Hubo bastantes pacientes que no mejoraban con el metotrexate. Se les añadía leflunomida, no mejoraban. A veces se les daba la famosa triple terapia, metotrexate, sulfasalazina, y no mejoraban. Y luego se han ido creando otro tipo de medicamentos, los biológicos, las moléculas pequeñas, todo lo demás. ¿Ok? Eso es lo que vemos en la siguiente diapositiva. No modifican la enfermedad, antiinflamatorios, glucocorticoides. Los que sí modifican, los DMARDs, metotrexate, leflunomida, hidroxicloroquina, sulfasalazina, que ya les he vuelto a repetir más de 50 veces porque es muy importante. Y tenemos medicamentos que pueden tener la misma función que los DMARD sintéticos, pero se llaman terapia biológica o medicamentos biológicos, porque, como los pusieron, estas se derivan prácticamente de sustancias biológicas, ¿no? No es un compuesto químico, sino es biológico. Pero actúan a nivel de las interleucinas y de los factores de necrosis tumoral, haciendo de que la cascada de inflamación que se produce en la activación del sistema inmunológico se pare y por ende mejoran la enfermedad. Entonces, dentro de los biológicos tenemos aquellos anti-TNFs, que son 5, el etanercept, adalimumab, golimumab, certolizumab e infliximab. Y también tenemos tratamientos biológicos no anti-TNF, que son rituximab, abatacept, tocilizumab. Pero también hubo pacientes que estaban con metotrexate, terapia biológica, y algunos que ya no mejoraban, y por eso que se inventó las moléculas pequeñas, que son sintéticas, no son biológicos, son sintéticos, pero estos actúan a nivel intracelular, inhibiendo la yasquinasa. Tenemos el tofacitinib, el baricitinib, el upadacitinib y el filgotinib. Los más importantes, baricitinib y tofacitinib en artritis reumatoide. ¿Ok? Entonces son moléculas pequeñas sintéticas dirigidas. Pero como los biológicos cuestan mucho, se ha creado lo que son los biosimilares, que es cuando los biológicos pierden la patente, que también son biológicos, pero que no han sido los originales. Y la ventaja de esta es que cuestan el 50% menos. ¿Ok? Entonces, paciente con artritis reumatoide, inicio siempre un poco de corticoides y sí o sí metotrexate. La mayoría, el 80% o 60% a 80% de los pacientes van a mejorar con eso y se van a controlar su enfermedad y van a estar tranquilos por muchos años. Si no mejoraran, se le agrega leflunomida. Si habría algún efecto adverso al metotrexate, que hepatopatía es lo más frecuente, se cambia leflunomida. Y estos de aquí son comodines. Uno puede dar hidroxisulfasalacina. La sulfasalacina es muy buena, pero no se tolera muy bien. Pero se trata de añadir, pero es como que tal vez mejore o ya no. Cuando falla metotrexate y leflunomida, uno ya va pensando en terapia biológica. La terapia biológica tiene una desventaja, el costo. El metotrexate costará tratamiento mensual 10 soles, máximo 20 soles. La terapia biológica, el tratamiento mensual cuesta 5.000 soles. Es un inconveniente. Solo lo pueden tener los seguros, el de salud y las clínicas privadas que tienen los seguros. ¿Ok? Ahora, el otro inconveniente de la terapia biológica es el principio del tratamiento de la artritis es bajar el sistema inmunológico. Por ende, pueden suprimir un poco el estado inmunológico y producir infecciones, itus, reactivación de tuberculosis, ¿no? Que es un poquito difícil de manejar con la terapia biológica. No es frecuente, felizmente, pero sí hay riesgo de que puedan tener este tipo de infecciones. Esa es la única desventaja de la terapia biológica, las dos únicas. En cuanto a la eficacia, es un muy buen medicamento. Pacientes con artritis con un tratamiento adecuado están muy bien, tranquilos, sin dolor, nada. Pero cuando ya no mejora con el metotrexate y la leflunomida, tienen mucho dolor, inflamación, la calidad de vida baja. Y se les da terapia biológica y mejoran bastante bien, rápido. Lo mismo pasa con las moléculas pequeñas. La ventaja de la molécula pequeña es que es vía oral, igual cuesta 5.000, 6.000 soles el tratamiento mensual, pero es vía oral, uno lo va tomando todos los días. En cambio, la terapia biológica siempre son inyectables o subcutáneos o endovenosos semanales, algunos son cada 2 semanas, algunos son cada 4 semanas. ¿Ok? Ese es el principio del tratamiento de la artritis reumatoide.
Entonces, tienen que saber los nombres, tienen que saber al menos la dosis del metotrexate, los efectos adversos. Todo paciente que toma metotrexate tiene que tomar sí o sí ácido fólico porque inhibe en su síntesis. Tienen que hacerle un control de hemograma y compromiso del hígado, que es muy importante para hacer un adecuado control de la enfermedad. Y ahora, ¿yo cómo voy a ver si el paciente está controlando su enfermedad? Uno, cuando me dice que articulaciones duelen, al examen físico veo cuántas están inflamadas y con la BCG y la PCR. Esos dos exámenes nos dicen si están muy inflamados, la enfermedad está activa. Si están normales y no hay mucha clínica, significa que la enfermedad está controlada. Nosotros podemos tener actividad alta, moderada, baja, remisión, pero esa es la forma de nosotros definir si el tratamiento está bien, si le cambiamos, si le agregamos medicación y todo lo demás. ¿Ok? Ahora, el metotrexate, la leflunomida y la mayoría de los anti-TNFs, excepto el sortolosinos pegol, están contraindicados en el embarazo. ¿Por qué es importante el embarazo? Porque en el embarazo la enfermedad, la artritis reumatoide se apaga, ¿no? La artritis reumatoide se apaga en el embarazo. Pero después del embarazo, pasa unos 2 o 3 meses, se activa. Y es más, la mayoría de los pacientes cuando debutan su enfermedad son pacientes que dicen, doctor, he estado bien y 2 o 3 meses después de mi embarazo empecé a sentir dolor, que es totalmente hormonal porque también tiene que ver en la inmunopatogénesis de la artritis reumatoide. ¿Ok? Eso es importante. Y ya uno, bueno, tiene clinimetría, el más importante es el DAS28, el que nos ayuda a definir si el tratamiento que estamos dando a los pacientes es el adecuado o no. ¿Ok? Entonces, eso es todo lo que tenemos que saber por artritis reumatoide. Hay que darle una lectura siempre a todos los temas importantes, pero este es en síntesis y en resumen y lo que tienen que saber sí o sí. Ok, chicos, ¿alguna pregunta? O primero pasaremos a la exposición de nuestros compañeros a la terapia biológica. La terapia biológica, bueno, seguramente ya saben que es un anticuerpo monoclonal. Anticuerpo monoclonal es el resultado de inyectar células de mieloma malignas en células inmunológicas de un ratón. De tal modo que, ¿para qué me sirve esta célula inmunológica? Esta célula inmunológica ya está dirigida. Digo, yo quiero inhibir el TNF, el factor de necrosis tumoral. Entonces, estas células inmunológicas ya están uh, orientadas a ese antígeno, pero lo que falta es que se repliquen a gran escala y para eso les ponen las células del mieloma, porque como son células cancerígenas, este híbrido empieza a multiplicarse de manera muy desacelerada y van a formar los anticuerpos que ya queremos que formen, y esos son los anticuerpos monoclonales, que son el principio de la terapia biológica. No son los únicos, pero son el inicio de la terapia biológica ha sido con anticuerpos monoclonales. Después ya se han ido creando otro tipo de medicamentos biológicos. ¿Ok? Solo para que tengan un conocimiento de lo que es terapia biológica. Ok, chicos, entonces pasamos a la exposición. 7.5 minutos cada uno de lo que es factor reumatoide y anti-CCP. Lo básico, lo más importante, 15 minutos para ambos. En 15 minutos cortamos la exposición, ¿ok? Ya les he dicho, el tiempo es muy importante y se considera también a la hora de su exposición. Entonces voy a dejar de compartir mi pantalla para que compartan quien les toque exponer. Ya después de la exposición, las preguntas y las dudas que tengan y las preguntas hacia el grupo expositor, panelista y al resto de compañeros igual. Doctor, solo un comentario. El delegado nos indicó que era 15 minutos por expositor porque somos dos. Ajá, doctor, usted comentó en la anterior clase que era 15 minutos por cada expositor. Ya, vamos a bajar. Es que factor reumatoide anti-CCP es muy básico, o sea, es un tema bastante corto. ¿Ok? 10 minutos. ¿Se puede observar, doctor? ¿Sí? Expande tu pantalla. Mm, Genial. listo. Bueno, solo
Lo trataré de apresurar, Doc, sino que habíamos nosotros establecido 5 diapositivas, cada uno a 3 minutos, para que contaran a 15 minutos cada uno, ¿no? Pero bueno, trataremos de avanzar rápido. Buenos días, buenas tardes, doctor, compañeros. Y bueno, ahora nos toca exponer acerca del factor reumatoide y el anti-CCP, ¿no? Al lado derecho tenemos las principales fuentes que hemos tomado para poder sacar el contenido. Si bien el doctor nos la exposición de lo que era la artritis reumatoide, nosotros habíamos establecido que para poder entender lo que era el factor reumatoide y el anti-CCP, entender la patogénesis de la artritis reumatoide, ¿no? Entonces consideramos que este artículo del 2011 del New England Journal of Medicine, pues era el más importante, ¿no? Porque desde este punto se da un corte en la historia del tratamiento y de la comprensión de la artritis reumatoide. Bueno, aquí, en ese sentido, voy a realizar un resumen muy rápido. Lo más importante era entender que esta enfermedad, como lo podemos observar, es una enfermedad autoinmune, como lo dijo el doctor, ¿no? Que en ese círculo que estableció que era autoinmune, era crónica y sistémica, pues igual se establece eso mismo y también que la causa de la artritis reumatoide no se entiende aún. Sin embargo, que va a estar relacionado a tres cosas importantes, ¿no? Que es el factor ambiental, como tenemos en la parte superior izquierda, que va a tener una modificación epigenética, va a haber una susceptibilidad de los genes y todos estos van a estar relacionados a lo que es la regulación post-transcripcional y pues también en lo que es las autoproteínas, en su citrulación. Entonces, esto va a relacionar lo que son las células T, las células B, las células dendríticas y también lo que es la parte interna de los tejidos linfáticos. Y este va a ser el punto de la transición de la artritis, generando todas las causas que ya nos explicó el doctor, ¿no? Lo importante es establecer que tiene un factor genético marcado, donde uno de los códigos genéticos más importantes es el HLA-DRB1, que sí o sí va a estar ligado con el factor reumatoide y el anti-CCP. También se describen otros como el PTP-N22 y pues también va a estar relacionado con lo que es el tabaquismo, la exposición al sílice y también va a tener codificaciones de aminoácidos que es el PAD-I4, ¿no? También vamos a ver que va a existir esta manifestación en enfermedades como el Epstein-Barr, el citomegalovirus, las especies de Proteus y Escherichia coli. Ya bueno, con las condiciones genéticas y medioambientales predispuestas, los péptidos alterados, estos citrulinados, son cargados por las células dendríticas, ¿no? Y para posteriormente ser presentados como antígenos en los centros germinales sinoviales y también en los órganos linfáticos centrales mediante la migración a través de los linfáticos. Entonces, una vez dentro de estos órganos se van a producir eventos que van a generar una respuesta autoinmune orquestada, más que todo por estas tres células que vemos ahí en el órgano linfoide, que serían las células dendríticas, las células T y también las células B. Y también vamos a ver que en la parte inferior del gráfico vamos a tener, ¿no?, en la membrana sinovial, que también, ¿no?, ambas van a integrar las vías inmunes y van a promover la remodelación y la destrucción del tejido, que esto va a generar un bucle que va a hacer que se dé una perpetuación por medio de una retroalimentación positiva, la cual va a generar el daño crónico o la cronicidad de la artritis reumatoide. Siguiente, por favor. Entonces, como hubo la necesidad de poseer el diagnóstico temprano de la artritis reumatoide, se llevó a la actualización de los criterios diagnósticos, ¿no? Y esto es interesante porque se va de la mano con los avances del conocimiento de la patogenia, ya que los descubrimientos de los anticuerpos que estamos presentando ahora permitió que los criterios diagnósticos del 2010, que son los actuales, destaquen y que abandonen unos criterios que terminaban ya cuando el diagnóstico ya estaba establecido, ¿no? Entonces, acá se adicionan lo que serían los anticuerpos, tanto el factor reumatoide como los anticuerpos antiproteína citrullinada. Y como podemos ver en la imagen de la izquierda, se ve, ¿no?, que estos anticuerpos aparecen incluso en la historia de la artritis reumatoide, incluso antes de que aparezca la sintomatología. Por eso es importante tener en cuenta esto y los nuevos criterios que nos permiten diagnosticar la enfermedad mucho antes de que esta ya se pueda
pueda tener algunas complicaciones graves. Siguiente. Bueno, continuando con la exposición, ahora nos enfocaremos específicamente en el factor reumatoide. Utilizamos este artículo de referencia y algunas cosas del libro de Tratado de Reumatología de Kelly, pero fundamentalmente utilizamos este artículo, ¿no? Del 2013. Bueno, aquí en esta diapositiva se trató de relacionar un estudio del 2002 de los que el factor reumatoide, que es lo que nos decía, y este que es pues el anterior que vieron, ¿no? Lo importante es entender que los factores reumatoides son pues una clase de inmunoglobulinas que tienen diferentes histotipos y afinidades, ¿no? Como estaba contando en la historia del doctor, pues se detectaron hace más de 70 años. Ahora, los factores reumatoides se encuentran en pacientes con otras enfermedades autoinmunes y no autoinmunes, ¿no? Y también, bueno, las que son propias de la artritis reumatoide, ¿no? Ahora, en pacientes no reumáticos, el factor reumatoide puede desencadenarse en pacientes con muchas afecciones no reumáticas, ¿no? Las infecciones y las enfermedades crónicas pueden caracterizarse por la presencia de factor reumatoide séricos, pero a diferencia de los detectados en pacientes con artritis reumatoide, los factores reumatoides producidos durante las infecciones suelen ser transitorios. Ahora, cuando nosotros hablamos del factor reumatoide en pacientes con enfermedades autoinmunes, pues se detectan con frecuencia en pacientes con estas enfermedades autoinmunes, pero de tipo sistémico, ¿no? Como la dermatomiosis, el síndrome de Sjögren, si no recuerdo, el lupus eritematoso, etcétera. Todas estas que tienen manifestaciones sistémicas. Ah, y también están bastante presentes en aquellas que están, bueno, en esta que está relacionada con el virus de la hepatitis C, que es importante, ¿no? Ahora, si nosotros ya también hablamos de pacientes específicamente con artritis reumatoide, diremos pues que aunque los factores reumatoides pueden detectarse en pacientes con otras enfermedades del tejido conectivo, pues los isotipos de los factores reumatoides son útiles en el manejo de pacientes con artritis reumatoide, ¿no? O sea, va a ser un marcador claro. Ahora, las pruebas del factor reumatoide en pacientes con artritis reumatoide tienen una sensibilidad del 60 al 90% y pues una especificidad del 85% y que se han postulado pues varias hipótesis para explicar el posible papel del factor reumatoide en la artritis reumatoide. Como podemos observar acá ya directamente en el gráfico, pues nos muestra de que las bacterias que estaban relacionadas con la inmunoglobulina G pues podían desencadenar que las células B, unidas al factor reumatoide, experimentaran un ciclo celular y secretar, bueno, el factor reumatoide propiamente dicho, en función de la densidad del epitopo, ¿no? En la superficie de la bacteria y la cantidad de inmunoglobulina G. En acá ya también nos muestra el mismo artículo de cómo tanto los macrófagos como las células, perdón, las células B pueden funcionar como antígenos y pueden ser marcadores para lo que son las células T. Ahora, esto va a desencadenar la producción del factor reumatoide, después se van a generar los anticuerpos, ¿no? Y estos anticuerpos nuevamente van a interactuar con los macrófagos y esto en qué va a resultar en el incremento de la fagocitosis, una complementariedad de fijación más eficiente, una presentación de antígenos más eficiente y una atracción y activación de los neutrófilos, lo que finalmente va a desencadenar en una inflamación. Bueno, para hacerlo mucho más rápido, del mismo artículo, si nosotros vemos hacia la parte de la tabla 1, nos dice cómo el factor reumatoide va a presentarse en la artritis reumatoide, en el síndrome de Sjögren y en la criobulinemia, ¿no? Principalmente. Podemos observar, por ejemplo, de que el factor reumatoide se presenta más en el síndrome de Sjögren y se comprueba este artículo del 2002 con el del 2013 en el mismo, porque acá en el costado, que es la tabla del artículo más moderno, nos dice pues lo mismo, que hay una frecuencia de 75 al 95% y ya acá también nos demostraba que había de un 86 a un 90%. Lo mismo hacia abajo ya también nos demuestra que cuando digamos el factor reumatoide es positivo, las manifestaciones, bueno, o los cambios en lo que es los exámenes de imágenes tienen manifestaciones más claras, ¿no?
Bueno, acá lo que nos dice es este factor reumatoideo, cómo nos va a ayudar en general. Nos va a ayudar al diagnóstico, nos va a ayudar en la información de todo el proceso, nos va a ayudar a predecir a qué droga va a ser o va a tener respuesta, nos va a poder ayudar a identificar un subgrupo de pacientes y también nos va a permitir diagnosticar de forma temprana la artritis reumatoide. Este también es un esquema, bueno, es el algoritmo que utiliza el artículo para que nosotros podamos poder saber qué hacer frente a lo que es el factor reumatoide positivo, ¿no? Que si lo tiene, vamos a proceder a hacer un test del anti-CCP, si no, debemos pensar en elementos, por ejemplo, como los que dije del virus de la hepatitis B, y bueno, en este caso consultar al hepatólogo, ¿no? Discúlpenlo rápido, pero tengo poco tiempo. Bueno, en relación al resumen y el laboratorio, el propósito de la prueba lo único que hace pues es ver la cantidad de factor reumatoide que existe. ¿Qué mide la prueba? La prueba, el factor reumatoide vive pues la cantidad de factor reumatoide en la sangre, disculpen la redundancia. ¿Cuándo se tiene que hacer la prueba de factor reumatoide? Bueno, cuando lo indique el médico, pero nosotros tengamos síntomas articulares que incluyan dolor, hinchazón, rigidez matutina durante 30 minutos a más, cansancio, fatiga, fiebre intermitente, pérdida de apetito, pérdida de peso, debilidad, sequedad de ojos, boca, bultos firmes debajo de la piel, etc. En cuestión de la realización de la prueba, antes no hay ninguna contraindicación. Durante la prueba lo que van a hacer es tomar una muestra de sangre y después pues puede haber un dolor, ¿no? Algunas personas dicen que experimentan lo que se llama escozor. Bueno, ahora la pregunta aquí es, ¿se necesita pruebas de seguimiento? Pues algunas pruebas podrían ser como la CCP, la proteína C reactiva, el BCG, el PCR y hasta incluso pruebas de anticuerpos nucleares que pues está en uno de los artículos establecidos, ¿no? Ya bueno, vamos a pasar al segundo ítem de nuestra exposición, que sería los anticuerpos antiproteína citrulina. Entonces, primero tenemos que entender que el fenómeno que se da es la citrulinización, y esta va a ser una modificación posttraduccional irreversible de la arginina, que se va a convertir en citrulina por medio de unas enzimas, las PAT, que son las peptidil arginina deaminasa. Entonces, ¿qué es lo que pasa en la artritis reumatoide? Que esta citrulinización tiene un patrón distinto que va a afectar potencialmente a sitios de proteínas que no se habrían convertido en citrulinadas en condiciones saludables. Por tanto, se va a generar en estos sitios donde se ha ocurrido la citrulinización un neoepítopo en moléculas anormalmente hipercitrulinadas, ¿no? Entonces, estas van a poder ser reconocidas como antígenos por el sistema inmunológico, lo cual va a causar, ¿no?, que después esto pase hacia los ganglios linfáticos, migre, como ya vimos en la en la patología, que puede provocar una respuesta un aumento de los anticuerpos, ¿no?, dentro de este. Entonces, podríamos decir nosotros que en esta artritis reumatoide va a haber un patrón de citrulinización distinto, que no va a ser como el fisiológico, porque acordémonos que también hay una parte fisiológica de este tipo de citrulinización, ya que juega un papel importante en la regulación de expresión genética. Y también vamos a tener, ¿no?, que esta va a presentar neoantígenos, y al final se va a orquestar la respuesta autoinmune, que es la que principalmente nos va a dar, ¿no?, todo lo referente hacia la artritis reumatoide. Siguiente, por favor. Ya bueno, en este artículo que nosotros agarramos, que se titula Los anticuerpos y células B, el ABC de la fisiopatología de la artritis reumatoide, publicado en el 2019, nos muestra un esquema que evidencia más que todo el desarrollo de la autoinmunidad y la aparición de los síntomas clínicos en pacientes con artritis, ¿no? Entonces, lo que podemos destacar de este cuadro es que los primeros signos del proceso patológico se manifiestan muchos años antes del inicio de la enfermedad, en forma de positividad de los autoanticuerpos, ¿no? Entonces, en otras palabras, nos están diciendo en este artículo que nosotros podemos diagnosticar la artritis antes de que empiece a ser severa mediante la detección de estos autoanticuerpos, ¿no? Los ACPA. Siguiente, por favor. Entonces, nosotros ya sabiendo que aparece tempranamente los autoanticuerpos antiproteína citrulinada, se va a considerar que se mantiene una alta especificidad y también va a compartir una semejante sensibilidad con lo que sería el factor reumatoideo.
por lo que ambas pruebas se van a utilizar para el diagnóstico de este. Vamos a ver que el método de elección para esta prueba va a ser la prueba de enzimo inmunoanálisis de absorción, o también llamado ELISA, que va a ser de segunda generación con péptidos citrulinados cíclicos, que es, ¿no?, lo que se utiliza para la determinación de estos anticuerpos. Entonces vamos a ver que vamos a tener eh, que estos anticuerpos nos van a poder predecir la artritis reumatoide hasta 10 años antes de que esto ocurra, ¿no?, con toda la sintomatología. Vamos a ver que tiene una alta especificidad, una sensibilidad, ¿no?, casi igual al factor, como ya lo dije, y que también algo que rescatar es que también aparece entre el 1 al 3% de las personas sanas, como dijimos más antes, también tiene un factor fisiológico que hace que estas proteínas también se encuentren normalmente en personas sanas. Siguiente, por favor. Bueno, también estábamos tratando de hacer una comparación estadística y en la actualización, y pues tenemos este artículo también, ¿no? De cómo se hace el anti-CCP, bueno, no cómo se hace, sino cómo se usa como un predictor de las complicaciones de la artritis reumatoides, y cuando analizamos las conclusiones, porque quisimos hacer una comparación estadística, pues es uno de los marcadores más viables y que siguen en evolución, ¿no? En ese sentido, es bastante fundamental hacer esta prueba para poder tener un diagnóstico mucho más preciso y ser prematuros en ese diagnóstico, ¿no? Eso sería todo, doctor. Ok, chicos. ¿Quién es el grupo panelista? Nosotros, doctor, el grupo 2. El grupo 3. Ya. Entonces son 4 personas, ¿no? Sí, doctor. Ok. Doctor, disculpe, Primera pregunta. el nombre de los compañeros lo tiene en su WhatsApp. Mm, ¿Me lo acabas de mandar? Ok, Sí, doctor. genial. Ya, gracias. El grupo 3. Ya. Luisa, Presente, doctor. Bueno, pregunta al grupo monitor. ya. Al principio hablaron de uno de los factores uno de los factores que iba a ser el cigarrillo, que podía desencadenar también la artritis reumatoide. Bueno, ¿cómo afecta el humo del cigarrillo a la citrulinización? Ya bueno, para responderte a esa pregunta, el tabaquismo, principalmente la nicotina, va a tener, o bueno, va a producir o va a inducir una expresión de estas enzimas que van a citrulinizar, ¿no? Vamos a ver que esto se va a ocurrir más que todo en el lugar donde hay la tensión, que sería en las vías respiratorias, y va a aumentar, ¿no? Esta es la citrulinización de las proteínas. Vamos a ver que podría proporcionar, ¿no?, un estímulo generado, ¿no?, para la creación de los anticuerpos antiproteína citrulina. Ok. Pamela, Sí, doctor. Bueno, la pregunta siguiente sería, ¿el resultado serológico del factor reumatoideo influye en la presentación de la artritis reumatoide activada? Mm, Bueno, sí, ya que pues los estudios realizados confirman que la seropositividad de los anticuerpos van a estar relacionados con una mayor agresividad, lo dicen así, ¿no? De la presentación de la artritis reumatoide. preguntó agresividad o actividad, Pamela. No escucha muy bien. Actividad, doctor. Ya. Siguiente pregunta. Carvajal, Solange. Sí, doctor. ¿El factor reumatoideo siempre es patológico? Bueno, doctor, en el primer artículo que desarrollé,
había un fragmento que decía de que sí se ha informado la positividad de factor reumatoideo en población sana. O sea, que no tenga que ver con ninguna enfermedad inmunológica sistémica ni con la artritis reumatoide propiamente dicho. Era, creo, del 4% en jóvenes caucásicos. Sobre todo habló de un lugar que era de las tribus indias norteamericanas, donde se les hacía el examen y podían presentar factor reumatoideo estando sanos. Entonces la respuesta pues sería sí. No sería no. Ella preguntó si es que siempre es patológico. Sí, sí, doctor, sería no, perdón. Que Claro, no, no sí, ya. Y ahorita vamos a esclarecer las dudas. Diego, Presente, doctor. Mi pregunta sería, por su relación en el inicio de la artritis reumatoide, ¿los anticuerpos antiproteína citrulinada pueden causar la enfermedad independientemente de otros factores? Ya, compañero, para responder a tus preguntas, yo diría que no, porque no es suficiente los anticuerpos antipéptido citrulinado, porque estos no van a desencadenar exactamente la enfermedad, sino que estos van a generar el primer golpe. Más allá de eso, para que se pueda generar la enfermedad, va a tener que ser necesario una correlación entre los componentes genéticos, que ya se hablaron antes, ¿no? Dentro de la exposición del doctor, que serían más que todo los factores genéticos, ¿no? Que están relacionados con el antígeno leucocitario humano DR y también con algunas células T. Esa sería mi respuesta. ok. Efectivamente, el anticuerpo de por sí no es indicativo de una enfermedad. Obviamente está muy relacionado con la artritis, pero tiene que haber, para que ya se forme el anticuerpo, tuvo que haber una susceptibilidad genética y algún factor ambiental, hormonal, que active el sistema inmunológico. Y es ahí donde recién se forman los anticuerpos. O sea, los anticuerpos de por sí ya son parte del resultado de varios procesos ya de la enfermedad. Es hablar de anticuerpos es decir que ya vas a coger el bus en camino, pero todo parte de la susceptibilidad genética, todo lo demás. Los anticuerpos ya lo producen, bueno, de eso vamos a hablar ahorita. Entonces no es que el anticuerpo es el inicial y él produce la enfermedad, no, los anticuerpos obviamente ya son parte de la progresión ya de la enfermedad cuando ya se dio la susceptibilidad, ya se activó el sistema inmunológico, ya se producen los anticuerpos y obviamente ya son parte del complejo de inflamación. Diego. Es más, doctor, solo como comentario, doctor, en el artículo del New England Journal of Medicine, si bien dice que son los factores ambientales, la predisposición genética, utiliza todavía un tercer término que se ve en el modelo matemático biológico, que es azar, donde se establece que este tiene una caracterización muy diferente a la probabilidad y a la aleatoriedad, ¿no? Donde no se puede describir un modelo que pueda permitirnos saber cuándo va a pasar y estamos seguros de que va a pasar, ¿no? Entonces, es interesante todavía tratar de ahondar en este sistema azaroso para la predisposición de la enfermedad, ¿no? Eso como comentario, doctor. Ok. Diego, Sí, ¿qué doctor. significa anti-CCP? Anticuerpos, doctor. ¿Ya? Pero ¿qué es completamente? Ya. Solange, ¿qué preguntaste? Bueno, anti-CCP es anticuerpo antipéptido cíclico citrulinado. ¿Okay? El ASPA es una forma general de mencionar a todos los anticuerpos, pero hay algunos anticuerpos citrulinados que no están muy relacionados con la inmunopatogénesis, no porque no sean parte de ella, sino porque son difíciles de dosar en un examen rutinario. O sea, son anticuerpos que se usan para estudios de artritis reumatoide, más que nada, ¿no? O sea, hacer estudios, investigación. Pero en la práctica, el que se dosa y el que se
se toma en cuenta es el anti-CCP, que significa, bueno, es un tipo de ASPA, que es un anticuerpo antipéptido cíclico citrulinado. ¿Ok? Solange, ¿qué pregunta hiciste? Recuérdame, por favor. El de el factor remotoideo sí es patológico, siempre o no. ¿Y cuál es tu respuesta? Que no era patológico, ya que el compañero explicó que había un 4% de jóvenes en un examen que eran caucásicos por ser positivos en Ok, lo que pero es el es la remotoideo. respuesta de Lee, ¿no? Creo que es Lee quien contestó. Ajá, Pero, él respondió. respuesta. ¿Cuál es la respuesta tuya? ¿Cuál es qué es lo que averiguaste, lo que leíste? Porque obviamente las preguntas ya no son preguntas de primaria, ¿no? De hecho, esto va para todos, es un comentario para todos, no va dirigido hacia nadie. O sea, las preguntas ya no es como en primaria, que yo pregunto porque tengo duda. Bueno, eso van a hacerlo conmigo después. Las preguntas del grupo panelista significa que han leído el tema lo suficientemente bien, que lo conocen bien y que preguntan algo que creen que es importante para el tema. Obviamente algo importante, ya les indiqué que lo importante para nosotros es lo práctico y lo que vaya a venir en los exámenes. Eso es lo más importante. ¿Qué opinas tú respecto al factor reumatoide y su positividad? Mm, Ya Solange. Ok. El factor reumatoide es un examen inespecífico. Es sinónimo de artritis reumatoide, es importante que lo sepan, pero no es que todo paciente o que todo factor reumatoide va a ser, primero, no patológico. Hasta el 20% de la población adulta, si es más con mayor edad, puede tener factor reumatoide positivo sin tener ninguna enfermedad, ¿no? Mientras más edad, hay mayor positividad de factor reumatoide. ¿Ok? Entonces, obviamente 4% puede ser en algunas poblaciones caucásicas, ¿no? En el estudio que nos mencionó correctamente Lee, pero en la práctica, del 15 al 20% de la población mayor de 60 años, más si tiene 70, 80 años, puede tener factor reumatoide positivo sin tener ninguna enfermedad. 5% de la población general puede tener factor reumatoide, 5 a 10% sin tener ninguna enfermedad, porque simplemente eso es un marcador inmunológico. Segundo, hay muchas enfermedades que te pueden dar factor reumatoide positivo. Eso es importante. Por eso es que la sensibilidad del factor reumatoide para la artritis no es alta, es baja. Porque decir factor reumatoide no significa artritis reumatoide y tampoco significa que tenga alguna enfermedad. Todo siempre parte por la clínica, lo que el paciente manifiesta, lo que el paciente tiene. Una de las enfermedades más frecuentemente relacionadas y que incluso tiene en mayor porcentaje factor reumatoide que la misma artritis reumatoide es el síndrome, bueno, ya era pregunta, pero ya lo dije, el síndrome de Sjögren, ¿no? El Sjögren tiene hasta 80-90% de los pacientes que tienen factor reumatoide positivo, el primario, ¿ya? Entonces, sí es importante, muy importante en el diagnóstico de la artritis, pero siempre y cuando haya clínica compatible. Tiene que saber bien su sensibilidad, su especificidad. Y hablar de exámenes inmunológicos en artritis reumatoide es hablar del factor reumatoide y anti-CCP. Pero al menos el factor reumatoide no es que, porque hay muchos pacientes, ¿no? Igual que la Ana, vienen con su factor reumatoide, doctor, me mandan de tal especialidad porque tengo este examen positivo, ¿ya? Y a veces es un poco difícil sacarles de la cabeza que en verdad si no tienen clínica no necesitan más estudios, pero eso hay que saberlo. Un examen no te hace el diagnóstico. Si no hay clínica, si no hay dolor, artralgias, artritis, no. Entonces, no siempre es patológico, para nada. Cosa que es un poco distinto con el anti-CCP, que vamos a hablarlo después. Pamela, ¿qué preguntaste? La actividad. Doctor, La actividad. ¿Qué doctor, opinas? era la agresividad, me confundí. Uy, te tendré que bajar medio punto porque la actividad era una pregunta más interesante. Pero, ¿qué opinas de la actividad? Doctor, respecto a la presencia de la seropositividad del factor reumatoide,
en estos pacientes que tienen artritis, bueno, según estuve leyendo, es que también la enfermedad va a ser mucho más erosiva, más agresiva y va a tener mayores manifestaciones extraarticulares, como son los nódulos reumatoideos o la vasculitis, por ejemplo. Y en cuanto a la actividad, también va a ser un indicador de que está presente todavía la actividad inflamatoria. Ok. Bueno, la actividad me parece, en cuentas generales la pregunta es muy buena porque es bien práctica, ¿no? O sea, son cosas que van a verlo y son cosas que preguntan también en los exámenes frecuentemente. Tanto la agresividad como la actividad. La agresividad, exactamente, un marcador de mal pronóstico, así se llama, y está en la última guía. Uno de ellos es tener los títulos altos de factor reumatoide y anti-CCP. Incluso cuando el paciente, ahí me olvidé comentarles en la exposición, un componente o un compromiso muy importante del extraarticular de la artritis reumatoide es el compromiso pulmonar, el PID, la enfermedad pulmonar intersticial difusa, que de los 7 tipos, uno de ellos es de causa inmunológica. Esa está también, una de ellas, producida por la artritis. O sea, la artritis reumatoide puede inflamar el intersticio del pulmón y producir EPID, enfermedad pulmonar intersticial difusa. Y es una complicación un poco severa. La mayoría la tiene, pero no todos son sintomáticos. Cuando son sintomáticos, el tratamiento tiene que ser de inmediato y con tratamiento intensivo para que mejore, porque si no estamos condenando al paciente a que en unos 5 a 10 años tenga un pulmón de un anciano, ¿no? Y con disnea, después dependiente del oxígeno, cosa que se puede evitar si nosotros diagnosticamos a tiempo la enfermedad pulmonar intersticial difusa, que lamentablemente durante muchos años se ha dejado de lado y todavía seguro hay mucha bibliografía que dice que muchos pacientes son asintomáticos, que no tendrían que hacerse un control, no, pero se tiene que controlar, se tiene que hacer un buen examen. La única forma de hacer el diagnóstico final es con una tomografía, una TEM, de una TACAR, así la llaman, de alta resolución para diagnosticar y tratar la EPID por AR. ¿Ok? Entonces, compromiso frecuente de la artritis en el pulmón, EPID. Que ya en Neumann lleva los diferentes tipos de EPID y todo lo demás. EPID no es fibrosis pulmonar nada más, ¿no? O sea, es mucho más. EPID es un tema muy lindo y es bastante más amplio. Y bastantes enfermedades reumatológicas tienen compromiso en el pulmón en forma de EPID. Estos tienen, o sea, uno de los factores de riesgo para que estos pacientes hagan EPID, para que hagan escleritis, para que hagan vasculitis reumatoide, es tener los anticuerpos elevados, anti-CCPs mayores a 500, a 1000, factor reumatoide mayor a 500, títulos altos de los marcadores inflamatorios nos indican que la agresividad va a ser mayor, el tratamiento puede también pueden ser refractarios al tratamiento, tienen mayor actividad, ¿no? Eso, o sea, es un poco más complejo el caso en los pacientes que tienen factores, marcadores altos. Segundo, la actividad es importante porque tanto el anti-CCP como el factor reumatoide no nos sirven para medir la actividad en la enfermedad. O sea, yo tengo un paciente que ya lo estoy tratando por varios meses, años. De nada me sirve pedirle un factor reumatoide. Puede estar alto, muy alto, y el paciente estar tranquilo. O puede estar bajo y el paciente estar muy inflamado, con bastante actividad. O sea, no guarda una correlación, ni el factor reumatoide ni el anti-CCP. Solo sirven para el diagnóstico y para el pronóstico, pero con los valores iniciales, no para hacer un seguimiento. No nos sirven para medir actividad, excepto el anti-CCP, en el que hay algunos artículos que dicen que podrían estar relacionados con la actividad, pero nada es concreto. Por lo pronto, con más razón, el factor reumatoide ni el anti-CCP nos sirven para ver actividad. Entonces, no tiene ningún sentido pedir exámenes rutinarios de anti-CCP o factor reumatoide, solo sirven para el diagnóstico. Y obviamente cuando hay una duda diagnóstica en el camino tú lo puedes volver a pedir. Pero si el paciente tiene los exámenes, eso es suficiente. Lo que sí nos sirve para medir actividad son 2 exámenes que son básicos.
La proteína se reactiva y la velocidad de sedimentación globular. Eso sí, cuando están activos van a aumentar y cuando no están activos van a mejorar. ¿Ok? Eso tienen que tenerlo en cuenta. Luisa, ¿qué preguntaste? Me olvidé, lo siento. Doctor, pregunté si el humo del cigarrillo afecta en la citrulinización. Ya, bueno, en sí, literal, todas las patologías que creo que hemos avanzado en los diferentes cursos, uno de los factores de riesgo van a intervenir o los factores de ellos va a ser el tabaquismo. ¿Por qué se va a producir, por qué va a afectar justamente la citrulinización? Pues esta se va a encontrar en las vías respiratorias y por lo tanto va a aumentar la citrulinización de las proteínas. Esto va a proporcionar o va a generar un estímulo y por lo tanto, cabe recalcar, o bueno, lo que he leído, que en el factor reumatoide y en el anti-CCP, si el paciente fuma o tiene este factor de riesgo, pues este se va a dar positivo. Además de este, va a ser, en particular, sobre todo en las mujeres que fuman cigarrillos, van a tener 2.5 veces mayor a presentar artritis reumatoide. Ok. Exacto, o sea, el fumar el tabaco tiene bastante relación con la citrulinización por la bimentina que hay a nivel, ¿no?, de los alveolos, de las células epiteliales del tracto respiratorio. Ahora, todo paciente en la práctica, ¿por qué es importante esto? Todo paciente que tiene artritis reumatoide con diagnóstico reciente, más que todo varones, aunque ahora también las chicas fuman bastante, y que fumen, sí o sí tiene que dejar de fumar. Eso mejora ayudarle a controlar la enfermedad. Tiene que bajar de peso si tiene sobrepeso y tiene que tener una dieta saludable, hacer ejercicios. ¿Ok? Es importante. Lee, ¿qué es microbiota? Doctor, es la nueva denominación a lo que se le determinaba flora. Ahora se le llama microbiota. Ya, Entonces, pero flora de... bueno, es un conjunto de, por decirlo así, bacterias que interactúan de forma simbiótica con el organismo. ¿Podría dar esa definición? Exacto, sí, por supuesto, porque esto tiene bastante relación con las enfermedades autoinmunes. Obviamente está en estudio, pero ya se ha visto que los pacientes, se ha comparado pacientes con artritis reumatoide y sin artritis reumatoide, y se ha visto que los pacientes con artritis en su flora intestinal tienen predominantemente otro tipo de bacterias, en cambio los que no tienen artritis tienen otro tipo de bacterias. Obviamente, ¿será coincidencia? Obviamente ya se ha demostrado que no, porque esas bacterias están relacionadas con desencadenar el sistema inmunológico, ¿no?, en un paciente que tiene predisposición. Eso es microbiota. ¿Qué es epítope? De lo que nos comentaste. Doctor, la epítope era un lugar de interacción del punto genético, si mal no recuerdo que estaba también definido en el artículo, como un locus donde había la interacción. Creo que eso era, doctor. ¿Es del antígeno o del anticuerpo? Del antígeno, doctor. Claro, es el lugar del antígeno donde el anticuerpo se va a unir. Eso es epítope. ¿Por qué es importante en artritis reumatoide? Porque hay un epítope compartido que generalmente es donde se confunde. Yo tengo un antígeno, ¿no?, donde va a venir el anticuerpo. En cambio, ese pequeño epítope compartido se puede confundir con infecciones, con bacterias, y el sistema inmunológico lo reconoce mal y desencadena toda la enfermedad. Yuri, ¿cuántos años antes puede verse el factor reumatoide y el anti-CCP antes de que inicie la enfermedad? Sí, doctor. El anti-CCP se puede ver incluso 10 años antes de la enfermedad. Ya, sí, lo dijiste en la exposición. Sí, y el factor reumatoideo no va a ser tan atrás, entonces esto se va a poder verificar entre 3 a 4 años antes de la enfermedad. Ok. ¿Cuál es la especificidad del anti-CCP? Ya, doctor, la especificidad del anti-CCP es de un 85 a un 95%. Por eso es que es más alto que el factor reumatoide. ¿Y la sensibilidad? Su sensibilidad es casi igual que el factor reumatoide y está alrededor del 75%. Ya, es un poco menos, sí. Básico,
obviamente el anti-CCP casi siempre es artritis reumatoide. Si tengo alguna enfermedad inflamatoria, artralgia o por ahí, tiene anti-CCP positivo o es casi seguro de que es artritis reumatoide. En cambio, factor reumatoide como que uno puede dudar. 5 enfermedades en las que el factor reumatoide puede estar positivo, Yuri. Ya, doctor. Dentro de las enfermedades vamos a ver a la hepatitis B, también podría estar el virus del Epstein-Barr. Ya. Vamos a tener también algunas infecciones del tracto del orificio bucal, en el cual vamos a ver a una bacteria, no me acuerdo cuál es, disculpe. EPIT también podríamos tenerlo y también algunas enfermedades del tracto gastrointestinal. No me acuerdo. Ya. TBC, endocarditis infecciosa, de las más frecuentes. Y cualquier infección, cualquier neumonía te puede dar factor reumatoide positivo. Obviamente no a títulos tan altos, pero sí puede haber. ¿Ok? Lee, ¿qué tipo de inmunoglobulina es el factor reumatoide? Es una inmunoglobulina G, doctor. Ya. ¿Y el anti-CCP? Es una inmunoglobulina M, doctor. Ya. ¿Y qué inmunoglobulina se dosa en el factor reumatoide? O sea, cuando dosamos el factor reumatoide, ¿cuál de ellos es el que dosamos? ¿La G o la M? La G, doctor. Ya. En ambos es la G, pero en el factor reumatoide es una inmunoglobulina de tipo IgM, pero que va dirigida contra la IgG. Es un juego de palabras totalmente teóricos, no es necesario que lo sepan, ¿ok? Pero lo que sí es importante que me sepan es que es una inmunoglobulina, o sea, por eso es un anticuerpo, ¿no? O sea, los anticuerpos son inmunoglobulinas y obviamente hay de varios tipos. Lo que sí es importante que me sepan es, obviamente no para reumato, tal vez con inmuno que ya lo han hecho. ¿Cuántos tipos de inmunoglobulinas hay, Lee? No recuerdo bien, doctor. Yuri, en general, me refiero en general, ¿cuántos tipos de inmunoglobulinas? Ya, doctor. En general hay unas 5. Las principales serían la IgA, la IgM, la IgG, la IgD y la IgE, que cada uno va a tener sus diferentes Claro, aplicaciones. exacto. GAMDE, ¿no? GAMDE, G-A-D-E. Y G-M las más importantes. Ok. Ok, chicos, muy buena exposición. A ver, continuamos con... Aquí tengo la lista. La siguiente exposición hacen ustedes la clase, ¿no? De idiopática. ¿Ya? A ver, Acuña. Acuña Nilton. Presente, doctor. La Nilton. Oligoartritis, ¿cuántas articulaciones? Bueno, cuando hablamos de oligoartritis, sería de 2 a 4 articulaciones afectadas. Ya. Un ejemplo de clinimetría en artritis reumatoide. Nombre de un medicamento DIMART sintético convencional. Sería el metotrexate. Ya, ok. Osvaldo Aliaga. Doctor, presente. Nombre de otro DIMART sintético convencional. ¿Qué es reumatología? El sulfasalacina, doctor. Ya, uy, sin leerme, pero igual ya pasé de pregunta. ¿Qué es reumatología? ¿Cuándo dices agudo crónico? Crónico va a ser más de 6 semanas y agudo menos de 6 semanas, doctor.
Ok. Elena, Presente, doctor. un ejemplo de monoartritis, una enfermedad de monoartritis aguda. Un ejemplo de tratamiento DIMARS en artritis reumatoide aparte del metotrexate, leflunomida. Ok. Rolando Arias, Presente, doctor. ¿qué es reumatología? Podríamos definirla como la especialidad médica que estudia las enfermedades musculoesqueléticas, autoinmunes sistémicas también. Ya, dame 5 ejemplos, 3 de enfermedades sistémicas autoinmunes. Podría ser la artritis, la espondiloartritis, tal vez. Ya, es autoinflamatoria, pero igual. Otra. Autoinmune. Lupus. Ya. Otra. ¿Cuál podría ser? La que acabamos de ver. Artritis reumatoide. Sí, sí lo dije, doctor. Espondiloartritis. Es Sí. lo mismo que artritis reumatoide. No, primero dije artritis, luego espondiloartritis y luego lupus. Ya. La artritis no es una enfermedad. La artritis es un signo. Hay más de 20 tipos de artritis, ¿no? Sí, Obviamente, no te preocupes, lo digo para todos. Muchos tipos de artritis o muchas enfermedades pueden tener artritis. El lupus puede tener artritis, la artritis séptica, o sea, hay muchos. La artritis reumatoide esa es una enfermedad, artritis reumatoide, que algunos lo conocen como reumatismo y que generalmente casi siempre lo conocen como el prototipo de las artritis, ¿no? Es por eso que los pacientes a veces confunden ese término, artritis reumatoide. Entonces, la enfermedad se llama artritis reumatoide, AR, como lo conocemos. Ok, Rolando. Ernesto, Presente, doctor. ¿qué articulaciones se comprometen más frecuentemente en la artritis reumatoide? Las metafalángicas, las de la falángicas proximales, muñeca. Ya, ¿y las muñecas cómo se llaman? ¿Qué articulaciones son esas? Metacarpo. No, carpos. Son carpos, metacarpofalángicas, interfalángicas proximales. Okay. Esas cosas, ya, bueno, ya no los dije, pero ya hay que, ¿no? Los nombres de las articulaciones ya hay que volverlas a repasar. Nombre de un medicamento que se usa en artritis reumatoide biológico. Infliximab. Ya. Genial. Adolfo. Adolfo Astete. Doctor. Adolfo, poliartritis, ¿cuántas articulaciones? De 2 a 4, doctor. Más. Poli, no. De mayor a 4, doctor. Mayor a 4. Poli es de 2 a 4. ¿Qué es clinimetría? Juan Carlos Vaca. Doctor, presente. ¿Qué es clinimetría? Básicamente la clinimetría es la que nos va a medir el daño y la actividad de la enfermedad. Ya, una serie de exámenes y de laboratorio y exámenes clínicos. Los exámenes inmunológicos más importantes en artritis reumatoide. Tenemos el factor reumatoide y el anti-CCP. Y los exámenes de actividad más importantes.
Anabel y Mónica. Presente, doctor. Los exámenes de actividad más importantes en artritis reumatoide. El PCR, el, Ya. el DAS-28 también. Esa es la clinimetría. Eso ya es sí una clinimetría, pero exámenes laboratoriales está bien, PCR. ¿Qué significa PCR? La proteína se reactiva, doctor. Ya. ¿Y el otro cuál es? La BCG, velocidad de sedimentación globular. ¿Cuál es el valor normal de la proteína C reactiva? Hasta aquí escucho cómo estás revisando tus apuntes. Dice apuntes. De 0.5 miligramos. ¿Cuáles son las unidades? Por decilitro. De 0.5 a 1 miligramo por decilitro. Miligramos por decilitro. ¿Ok? Es miligramos por decilitro. Canal. Rubí. Presente, doctor. Presente. El valor normal de la BCG. De 0.2. 0.2, doctor. No, 0.20. De 0 a 0.22. No. La BCG es hasta 20 o hasta 15 o hasta 30, dependiendo hasta 25. ¿Pero qué? Unidades. Milímetros por hora. Claro, milímetros por hora. ¿Ok? Eso depende mucho de la edad. Por lo general en varones es la edad entre 2 y en mujeres la edad entre 2 más 10. El límite superior. Ese es por lo general, ¿no? Pero más de 30 ya es patológico, a cierto punto. Una BCG de más de 100, ¿qué enfermedades te podría dar? Normalmente la vasculitis, la TBC o algún tipo de cáncer, mieloma. La artritis reumatoide usualmente produce hasta 50, 60, 70. ¿No? Ese es el valor. Puede haber de más de 100, sí, pero raro. ¿Okay? Y ya para terminar, Solange. Sí, doctor. ¿Qué es la reumatología? Va a ser el estudio en el cual va a tratar las enfermedades musculoesqueléticas. Ya. Bien, pueden ser las Y autoinmunes sistémicas. Los 4 componentes de la artritis reumatoide, las 4 características fundamentales. Las 4 características fundamentales. Sí. La inmunidad, la inflamación. Ya, o sea, es inflamatoria. ¿Qué más? Si es que es crónico o es agudo. ¿Pero es crónico o agudo? No, es crónica, perdón. Ya, ¿qué más? Sistemática. Sistémica, ya. ¿Y una que falta? La autoinmune. Ya. Ok, esa es la que faltaba, exacto. Enfermedad inflamatoria autoinmune crónica sistémica. ¿Ok? ¿Cuál es el paciente tipo? ¿Cómo te imaginas una paciente con artritis reumatoide? Paciente mujer. Ya. Entre 30 a 50 años. Ya. Que esté en una edad reproductiva, se puede decir. Ya, 30 y 50. Lo de lo reproductivo era para que se recuerden lo de 30 y 50. Las finales, el 30-50 es más importante. Ya, pero ¿qué compromiso tiene? Que afecta a ambas manos. Ya, eso se llama simétrica. Ajá, que es simétrica. Poliartritis simétrica. ¿Qué más? Poliartritis simétrica. Crónica.
Claro, crónica y aditiva. ¿Qué? de aditiva. Primero los carpos o los metacarpos falángicos, luego se aumenta hacia los codos, a los hombros y todo lo demás. Ok, chicos. ¿Alguna duda, alguna consulta respecto al tema de la artritis reumatoide? Doctor, bueno, doctor, por ejemplo, mi paciente en el factor reumatoideo, doctor, sale negativo. Sin en cambio, en mi anti-CCP sale positivo, doctor. ¿Podría pasar eso, doctor? ¿Podría presentarse de esa manera? Claro, por supuesto que sí. Hay bastantes casos de esos que tienen la clínica compatible, todo siempre inicia con la clínica. Paciente con arterias inflamatorias, por ahí le encuentras dos articulaciones inflamadas, una artritis, una mujer de 38 años, la BCG está en 42, la PCR está en 1.6 miligramos por decilitro, tiene bastante dolor. Factor reumatoide negativo, puede pasar. Y le pides el anti-CCP, más de 500. Puede pasar. Puede pasar de que solo el factor reumatoide es positivo y el CCP es negativo. Puede pasar, es menos frecuente, pero también puede pasar. Y puede haber pacientes con factor reumatoide negativo y anti-CCP negativos. Sí, eso se llama artritis reumatoide seronegativa, que es uno del 10 al 20% de los pacientes. Pero en la práctica es muy raro, ¿no? Pero son pacientes que tienen poliartritis y tienen BCG, PCR bien elevados, pero los inmunológicos negativos. ¿Ok? Gracias, doctor. ¿Alguna otra consulta, alguna otra duda, chicos? Doctor, habló de que el tratamiento había para algunos pacientes sí les funcionaba la terapia no biológica y después para algunos sí les funcionaba la terapia biológica y últimamente se había generado un tratamiento con moléculas pequeñas, ¿no? Que eran sintéticas. Doctor, ¿para un futuro va a haber más tratamientos o por qué algunos pacientes sí hace efecto alguna terapia y otra no? Por los polimorfismos genéticos, ¿no? O sea, todo esto cuando uno hace un estudio genético de los pacientes con artritis reumatoide, se percata de que la susceptibilidad a la enfermedad es distinta, por eso algunos son más activos, otros hacen compresión pulmonar, otros hacen ocular, otros no hacen, otros solo hacen una artritis leve, todo depende ya cuando la enfermedad está instalada del componente genético. Y depende de todas las vías de inflamación, porque hay vías de la interleucina 1, interleucina 6, anti-TNF, muchas de esas son como calles que se van por un lado, pero en un lugar se cruzan. Entonces otros medicamentos, otros pacientes solo tienen mucho compromiso del anti-TNF. En todos los anti-TNFs van bien con ellos. Otros tienen mucho compromiso de la JAK quinasa y van bien con ellos. Pero la JAK quinasa está más atrás. O sea, el anti-TNF está después de la JAK quinasa en cuanto a la vía de inflamación en la señalización intracelular. Entonces todo depende de los polimorfismos genéticos. Segundo, depende mucho de la adherencia al tratamiento. Mucho en la reumatología depende de cuánto los pacientes pueden llegar a tomar su tratamiento y cumplirla. El otro, habrán otros medicamentos, seguramente que sí. Por el momento, lo que se ha avanzado bastante en reumatología es la terapia génica. La terapia génica consiste justamente en ir a esa alteración del código genético y modificarlo. Para eso se usa, por ejemplo, vectores como virus o en virus y meten el código genético correcto, lo implantan y ese va y cambia el código genético. Esos son medicamentos, son tratamientos que todavía están en estudio, y no solo en reumatología, sino en otro tipo de enfermedades como en cáncer. Probablemente en algún momento se vaya a usar para la artritis reumatoide, pero hasta ahorita lo reciente y lo último son las moléculas pequeñas. Y en la última guía ya nos dice de que ya no tiene que ser necesariamente DIMAR sintéticos, biológicos, anti-TNF y luego moléculas pequeñas. Uno cuando ya no hay mejoría con los DIMAR sintéticos como el metotrexato y la leflunomida ya puede pasar de frente a las moléculas pequeñas como el baricitinib o el tofacitinib. Por hoy, uno de los medicamentos más importantes y que se usa bastante, de hecho, en el primer mundo, y también lo tenemos en el salud, es el baricitinib. Es un medicamento que es el medicamento actual para la artritis reumatoide. Pero el metotrexato es tan bueno
y cuesta tan menos que, al menos en Perú, es el medicamento de elección. En cualquier parte del mundo siempre va a ser metotrexate, solo que ya va a depender mucho de cuándo le pasas otro medicamento. Entonces, cuando hay dinero, dice, no me va bien con el metotrexate, de frente baricitinib. En cambio aquí no va bien con el metotrexate, jugamos la leucinomida, tratamos de ver la sulfasalacina y así. Y nuestra guía peruana nos dice que para usar molécula pequeña tenemos que usar, primero tiene que ser falla metotrexate, después falla anti-TNF, y después recién, incluso falla a CD20, o sea, rituximab, y después recién está indicada el tofacitinib. ¿Ok? ¿Alguna otra consulta, alguna otra duda? Ok, chicos. Perfecto, Doctor, entonces, dime, Joseph. No es Joseph, se acaba de unir Joseph, porque hay muchos chicos que están uniéndose recién. ¿Quién me está haciendo la pregunta? ¿Brian? yo, doctor, sí. Brian. Quería consultarle si una rigidez matutina nos ayuda a determinar, nos determina que es una sinovitis. La sinovitis es un componente, o sea, es un signo inflamatorio. La sinovitis es que la membrana sinovial se haya inflamado y por ende haya líquido y la articulación está tumefacta. Eso es una sinovitis, ¿no? Es algo que se encuentra en el examen clínico. La rigidez matutina lo que nos ayuda es a definir la artralgia inflamatoria. Nosotros hablamos de artralgia inflamatoria mecánica. Mecánica, lo común, lo típico, que amanezco tranquilo, normal y cuando hago actividades me duele más. Y cuando descanso no me duele. Eso es lo normal, lo típico. En cambio, cuando algo es inflamatorio, no tiene nada que ver con la actividad, tiene que ver con las interleucinas. Dolor, predominio matutino, que se acompaña de rigidez matutina de más de 30 minutos, que mejora con la actividad, empeora con el reposo y responde bien a los antiinflamatorios. Esas son las características de un dolor inflamatorio. Y puedo decir una artralgia inflamatoria con rigidez matutina, casi siempre apunta a que pueda ser una artritis reumatoide. Entonces, ¿yo qué hago? Examino. Si encuentro una sinovitis y es en muchas articulaciones pequeñas, esa es una artritis reumatoide. ¿Okay? Ese es. Gracias. ¿Alguna otra consulta? Doctor. Bueno. Luisa. Doctor, una consulta. Bueno, la artritis reumatoide va a ser, una de las características, esta va a ser crónica. Doctor, y en el caso de una paciente embarazada, bueno, no sé si estoy bien, pero leí, doctor, que una paciente embarazada, lo que pasaba es de que la artritis reumatoide no avanzaba, algo así, se paraba por el embarazo, algo así leí, doctor. No sé si... Ya, ¿y qué escuchaste de lo que dijimos respecto al embarazo, Luisa? Que no se le puede dar, por ejemplo, medicamentos como el metotrexato. Exacto, y también justo después de eso dijimos eso que la observación que nos haces, ¿no? Que preguntas, que la artritis reumatoide por lo general se inactiva en el embarazo. O sea, hay muchos pacientes que pueden estar con artritis reumatoide y se embarazan y el embarazo se apaga. Se inactiva todo por los estrógenos, ¿no? Todo por cambios hormonales, nada más. Y una vez que terminan el embarazo, dan a luz, después de 1 o 2 meses, a veces solo en semanas, la embarazo se vuelve a activar. O sea, en el embarazo sí, efectivamente, la mayoría de las veces la embarazo está activa, que es lo distinto a lo que pasa en el lupus. En el lupus, más bien, el embarazo puede activar la enfermedad. ¿Ok? Entonces, en teoría, el artritis reumatoide en el embarazo se apaga, se inactiva. ¿Alguna otra duda? Gracias, doctor. Ok, Luisa. Doctor, sí, disculpe. Dime, Eddie. Una duda, una consulta. Cuando estábamos hablando para medir la actividad de la enfermedad, en este caso de la artritis reumatoide, nos mencionó al PCR y al BCG, ¿no? Entonces, pero eso no está dentro del DAS28 también, entonces no podríamos tomar al DAS28 como el índice de actividad de enfermedad. Exacto. Sí, nosotros para definir actividad y daño nos valemos de la clinimetría y la herramienta para definir si la artritis reumatoide está activa, si tiene actividad moderada, leve o baja o está en remisión, que es el objetivo del tratamiento,
porque tiene que estar en remisión o en actividad baja, solo así digo que está yendo bien. Eso es con clinimetría, y esa clinimetría es el DAS 28 en artritis reumatoide. DAS significa Disease Arthritis, bueno, índice de actividad de la artritis reumatoide. 28 porque se toma en cuenta 28 articulaciones, ¿no? Pero dentro de eso se toma en cuenta cuántas son dolorosas, cuántas son tumefactas, y se toma en cuenta el valor de la PCR y de la BCG. Todo y aparte de la evaluación global del paciente y todo, se mete en un algoritmo y te da un dato, un valor. Ese es el que te ayuda a mencionar. Pero yo les pregunto así por los exámenes de actividad para que no me confundan con el factor reumatoide y la anti-CCP. Esos son exámenes que nos sirven para el diagnóstico y para ver el pronóstico. Pero los exámenes del laboratorio que nos sirven para ver actividad son BCG y PCR. Pero para tener completo el estudio tiene que ser con el índice de DAS 28, que son parte de la BCG y PCR son parte del DAS 28, ¿no? Pero son los exámenes inflamatorios que uno usa en el DAS 28. Hay otros, por ejemplo, con la pandemia no se pudo hacer el DAS 28 porque tiene uno que evaluar las articulaciones y contar, se ha utilizado el RAPID 3. Hay otras que se les da el CDAI, ¿no? Pero con que me sepan el DAS 28 y qué componentes tiene, que vamos a ir viéndolo en las rotaciones prácticas, está bien. ¿Ok? ¿Alguien más? La última pregunta, si es que hubiera. Doctor, Dime, Diego. ¿la artritis reumatoide es hereditaria? No es hereditaria. Tiene predisposición genética. Significa que hay un polimorfismo genético. Hereditaria es cuando hay un componente genético que se va a heredar de padre a hijo, ¿no? Pero el polimorfismo genético no es suficiente para producir la enfermedad. Se requiere de varios factores. Entonces, ¿hay predisposición familiar? Sí. Los pacientes con artritis reumatoide generalmente tienen el doble de posibilidades de hacer, si son hijos, de hacer artritis reumatoide, pero no significa que vayan a hacer sí o sí artritis reumatoide. Tiene predisposición genética, así se llama, pero no es hereditario. Ok, chicos, entonces nos vemos a la próxima clase de la exposición. Esa clase sí son 4 expositores, cada uno a 15 minutos, porque va a ser toda la clase, ok, va a ser toda artritis idiopática juvenil. La exposición de hoy día ha sido corta porque justamente anti-CCP y factor reumatoide es algo puntual. Se fueron un poquito con la fisiopatología, que me parece genial. Toda la información que dieron ha sido precisa. ¿Ok? Pero ya para la próxima, igual, antes me consultan para más o menos qué temas se tiene que enfocar. Por ejemplo, en la próxima exposición, sí me tienen que enfocar el tema en general, ¿no? Que es toda la artritis idiopática juvenil. ¿Ok? Ok, chicos. Cualquier duda que tengan, háganmelo llegar con Diego y ya nos vemos la próxima clase. Hasta luego, doctor. Gracias, doctor. Gracias, doctor. Gracias, doctor. Cuídense. Gracias, doctor. Gracias, doctor.